Este mosaico de la Bella Italia. Buen pomeriggio, amici. Buenos días, amigos. Bienvenidos al programa Mosaico de la Bella Italia. Hoy estamos como todos los lunes a partir de 12, entre 12 y 12 y 5. Iniciamos el programa de nuestro encuentro semanal. Estamos en el programa 403. Si mi número no me falla, da como cierto impacto ir por el programa 403. Les damos nuestras vías de comunicación, 678-9929 el WhatsApp, www.radiorocha1570wixsite.com para verlo por la computadora. También puede escucharlo en su radio, receptor, Radio Rocha M1570 y por supuesto en la aplicación del celular por Play Store que se escucha muy bien. Así que antes de avanzar, que les queremos hacer algunos comentarios sobre lo que vamos a hablar hoy, vamos a dar el saludo y la bienvenida a nuestro operador de los lunes, Nicolás Cavallo, un gran amigo, una persona muy, muy querida. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buen día Estela, la audiencia, muy bien. Bueno, acá estamos ya armando el paquete musical para pasar, Bueno, el hombre orquesta, el joven orquesta, como digo yo, organizando todo para que todo salga impecable. Bueno, les queríamos comentar, por si la semana pasada no lo escucharon, que hoy vamos a escuchar, acompañando, digamos, lo que vamos a leer, que vamos a continuar leyendo. Nos va a acompañar Pietro Mascagni. Algunas de sus obras, por supuesto, la más conocida es Caballería Rusticana, pero les comento que tiene el amico Fritz, Ranzau, Guglielmo Radcliffe, Silvano, Saneto, Iris, Le Maschere, Amica, Isabeau, Parisina, Lodoletta, Il Piccolo Marat, Pinotta, Nerone y otras obras, sinfonía lírica, himno, concierto para violino, violonchelo y orquesta, misa de gloria y música de cámara, serenata, Pater Noster, Ave María, Adagio, y también ha compuesto varias piezas menores y canciones, además de música para piano y obras corales. Por supuesto que su legado más duradero sigue siendo en el ámbito de la ópera la maravillosa Caballería Rusticana. Pietro Mascagni, 1863-1945, fue un compositor y director de orquesta italiano, reconocido principalmente, como decíamos, por Caballería Rusticana. Nacido en Livorno, mostró un temprano interés por la música, estudiando en el Conservatorio de Milán, de Milán, gracias a la ayuda de un mecenas. Nació en 1863 en Livorno. En la carrera posterior, aunque compuso otras óperas, ninguna alcanzó la fama que alcanzó Caballería. También trabajó como director de orquesta y estuvo ubicado en varios puestos importantes en teatro de ópera. Falleció en 1945 en Italia, en Roma. Dice que, bueno, esto creo que lo habíamos dicho ya, esta anécdota de la forma en que Caballería Rusticana fue presentada al mundo. Mascagni había participado en un concurso de compositores organizado por la editorial musical Sonsogno. Presentó Caballería Rusticana en el último momento y debido a la falta de tiempo, su esposa ayudó a copiar las partituras. La ópera ganó el primer premio y fue estrenada en 1890 en el Teatro Costanzi de Roma, donde recibió una ovación de 20 minutos, catapultando a Mascagni a la fama internacional. Bueno, antes de comenzar a leer, les comento para los amigos que llegan hoy a escucharnos que en ocasión de estar en Buenos Aires hubo un libro que me dijo vení, se llama Pintores del Renacimiento y es una obra de Alejandro Dumas, una maravilla, es una especie de novela con una investigación importante, pero deliciosa la lectura de cada uno de los compositores que él menciona. Y en este caso comenzamos el lunes pasado a leer sobre Miguel Ángel y aparecen textos que son, bueno, que está probado que son textos reales,
además de la genialidad de Dumas de hacer esta historia y hacernos ver los protagonistas como si los tuviéramos al lado, ¿no? Bueno, vamos a retomar un poquito. Un alumno, compatriota y amigo de los más grandes admiradores del divino Buonarroti, porque así lo cita en sus memorias, Benvenuto Cellini, aquel hombre extraño y poderoso que tenía tanta similitud de genio y de carácter con Miguel Ángel, él nos inicia en el misterio del odio ciego y celoso que lo habían condenado secretamente a sus compañeros de aprendizaje. Y escribe el orfebre fiorentino. Por este tiempo, era en 1518, vino a Florencia un escultor llamado Pietro Torrigiano, procedente de Inglaterra, donde estuvo muchos años siendo muy amigo de mi maestro. Iba a verlo todos los días. Al ver mis dibujos, dijo: he venido a Florencia para llevarme más jóvenes de los que tengo, pues debiendo hacer un gran trabajo para mi rey, el de Inglaterra, quiero por ayudantes a paisanos míos de Florencia, y como tu modo de trabajar y dibujar son más de escultor que de aurífice, habiendo yo de hacer muchas obras de bronce, al mismo tiempo te haré notable y te haré rico. Era aquel hombre de arrogante presencia, muy audaz. Su aspecto era el de un soldado veterano, que el de un escultor, máximo con sus enérgicos gestos y su sorona voz, con su mirar ceñudo, apto para infundir espanto a una hombre capaz de cualquier cosa. Todos los días hablaba de sus hazañas contra aquellos bestias ingleses. En la conversación ocurrió que nombraron a Miguel Ángel Buonarroti con motivo de un dibujo hecho por mí, copia de un cartón del divinísimo Miguel Ángel. Entonces me dijo: este Buonarroti y yo íbamos de muchacho a aprender a la iglesia del Carmen, capilla del Basaccio, y como Buonarroti acostumbraba a burlarse de todos los que dibujaban un día, de los tantos que me fastidiaba, me encolericé más de lo usual y le di una trompada tan grande en la nariz que sentí bajo mi puño romperse los huesos y ternillas como si fueran obleas, y así quedó señalado por mi mano para mientras viva. Esas palabras me inspiraron tanto odio, pues de continuo veía las obras del divino Miguel Ángel, que no solo me quitó la voluntad de irme con aquel a Inglaterra, sino que no podía sufrir el verle. Esto lo habíamos tomado el lunes pasado, pero quería retomar el hilo de la lectura. Noble y generosa cólera, digna un tiempo de aquel que la inspira y de aquel que la siente. Es verdad que Miguel Ángel, aún a su pesar, cometía quizá un nuevo crimen que debía traer sobre él la venganza de sus camaradas y la envidia de sus maestros. El infortunado joven no lograba corregir su genialidad. Un día le entregaron un retrato para que hiciera una copia. Una vez terminada, entregó esta en lugar del retrato original a quien se lo había prestado. Creo que se trataba de un pintor amigo. El buen hombre, a pesar de sus conocimientos, no descubrió el ardid. Imaginad su confusión cuando el hecho corrió de boca en boca. El maldito travieso había fumado un tanto su pintura con el fin de darle ese aspecto antiguo que añade tanto valor a los cuadros para aquellos que juzgan sus valores de acuerdo a su fecha y no valorando sus méritos. Y en otra oportunidad se marchó del brazo con su camarada Granacci a los jardines de San Marcos, donde se reunían a toda costa los fragmentos de estatuas y trozos de bajos relieves en un museo de Antiguaya, como más tarde lo llamaría Cellini. En esa época se había despertado un furor extraordinario por resucitar la antigüedad y por destruir la nacionalidad italiana a golpes de griego y de romano. Esa nacionalidad italiana ya próxima a extinguirse. Habíamos mencionado todo esto y también el comentario de sus contemporáneos, Angelo Poliziano, Pico della Mirandola, Marsilio Ficino, poetas encantadores. Y también hablamos un poquito de Dante y Miguel Ángel, los dos hombres que resumieron la nacionalidad italiana. El primero cantó sobre su cuna, el otro lloró sobre su agonía.
Procuremos conocer a fondo al niño antes de juzgar al hombre. El aprendiz de Ghirlandaio penetró en los jardines de los Medici. Allí se encontró con algunos de sus viejos amigos, los picapedreros que lo habían acunado en Settignano. Lo acogieron, lo festejaron, como es imaginable suponer, mostrándole los más bellos tesoros de aquel improvisado museo. Miguel Ángel contemplaba ávidamente todas las obras maestras, mutiladas por el tiempo y de nuevo colocadas sobre el altar por la veneración de sus contemporáneos. La belleza antigua lo impresionaba sin deslumbrarlo. A su admiración de artista se unía aún a su pesar una secreta amargura, una envidia instintiva, un violento deseo, no de imitar, sino de superar a los antiguos. Desde el fondo de su alma sentía ascender hasta su cerebro los vapores de un orgullo infinito, una secreta desesperación por haber sido precedido por hombres más felices, quienes para ser inmortales no habían tenido sino que copiar la naturaleza, en tanto que él, nacido demasiado tarde, ¿cómo habría de proceder para hacerlo mejor? Tales ideas debieron agriar su carácter, inclinado por naturaleza a la meditación y al aislamiento. A esa edad en que los niños se abren como flores a la alegría y a la felicidad, él ya era cáustico y salvaje. ¿Qué hubiera dicho, Dios mío, si en aquellos momentos en que paseaba por los jardines de San Marco hubiera podido saber que 4 o 5 años antes, en la pequeña ciudad de Urbino, había nacido un artista, la más completa y pura encarnación de ese hermoso ideal que él envidiaba en los antiguos, y que el mundo adoraría a este artista bajo el nombre de Rafael? Los obreros de Lorenzo de Medici, el Magnífico, que no podían sospechar ni remotamente las ideas que en tumulto se agitaban en el espíritu del joven, conociendo sus gustos por las piedras, le obsequiaron un trozo de mármol. Lo dejaron dueño de hacer con él lo que quisiera. Miguel Ángel, por toda respuesta, tomó un cincel, se quitó la blusa y comenzó a esbozar a martillazos la cabeza de un fauno. El obrador de Ghirlandaio fue a su turno abandonado, como la escuela del señor Francesco, con gran disgusto del maestro, que perdía con su aprendiz un poderoso auxiliar, pero con gran satisfacción de los demás alumnos, que veían alejarse a un rival detestado. Bueno, ya vamos a continuar leyendo. Le vamos a pedir a Nicolás que nos haga escuchar de Mascagni, Guillermo Radcliffe, intermeso. Son intermesos de sus óperas, ¿no? En su mayoría. Y Ouverture de Le Masquere.
Vamos a continuar entonces leyendo sobre esta magnífica obra de Alejandro Dumas. Cierto día, en momentos en que daba fin a la cabeza de su viejo fauno, un hombre como de 40 años, de semblante feo y de aspecto bastante abandonado, se detuvo delante del joven y lo contempló en silencio. Miguel Ángel trabajaba con ardor, sin cuidarse del desconocido y preocupándose tan poco de él como de las esquirlas de mármol que caían entre el trabajo de su cincel. Cuando dio los últimos toques a su obra, el niño retrocedió algunos pasos, como lo hacen los artistas, para jugar mejor el efecto de su trabajo, y que pareció estar muy satisfecho. Tal era el instante que sin duda guardaba el mudo testigo de esa escena. Se adelantó lentamente y apoyó la mano sobre el hombro del joven escultor. Amigo mío, si queréis permitirme, os haría una observación. Miguel Ángel se volvió vivamente hacia él con ese aire burlón e insolente que pondría un granuja de nuestros días frente a un burgués. ¿Una observación, vos? Esas 3 palabras fueron dichas con extrema lentitud. Una crítica, si así lo preferís, con respecto a la cabeza de mi fauno. Sí, con respecto a la cabeza de vuestro fauno. ¿Quién soy, señor, para creeros con derecho a criticar mi trabajo? Poco os importa quién soy, con tal de que mi crítica sea justa. ¿Y quién decidirá, señor, cuál de nosotros tiene razón? Os dejo a vos mismo por juez. Veamos, señor, hablad, exclamó Miguel Ángel, cruzándose de brazos con aire de desafío. ¿No habéis pretendido esculpir un viejo fauno que ría a carcajadas? Sin duda es muy fácil verlo. Y bien, agregó el crítico riendo. ¿Dónde habéis visto ancianos que conserven intacta toda su dentadura? El niño enrojeció hasta el blanco de sus ojos y se mordió los labios. La indicación era exacta. Aguardó a que el burgués se volviera y de un solo golpe de cincel quitó 2 dientes a su fauno. Para lograr una ilusión más acabada, trató de hendir la encía, pero como carecía de un instrumento apropiado para perforar el mármol, dejó el resto de su tarea para el día siguiente. Apenas abierto el jardín, Miguel Ángel se dirigió a su puesto, pero el fauno había desaparecido, y en el mismo lugar en que dejara su mármol halló el burgués de la víspera. ¿Dónde está mi cabeza?, dijo el escultor, muy enojado. Ha sido sacada de aquí por mis órdenes, respondió el desconocido con su flema ordinaria. ¿Y quién soy, señor, para dictar órdenes en los jardines de Lorenzo el Magnífico? Seguidme y lo sabréis. Os seguiré para obligaros a devolverme mi fauno. Quizá os alegréis de dejarlo donde está. Lo veremos. El desconocido emprendió el camino del palacio siempre con la misma calma, y ya se disponía a franquear la entrada cuando el niño, tomándolo del brazo, lo detuvo diciéndolo con voz que vibraba en inflexiones de timidez y cólera. ¿Pero dónde vais, señor? ¿Creéis que es posible penetrar como así en los aposentos del príncipe? En sus jardines vaya y pase, ya que él ha querido permitirlo. Acabaremos por hacernos arrojar de aquí. El desconocido atravesó la antecámara. Los servidores se ponían de pie en su presencia. Los guardias lo saludaban con respeto. Miguel Ángel lo siguió, a cada paso más inquieto. ¿Será acaso un empleado del palacio?, se decía turbado de su aventura. En tal caso he hecho mal en hablarle tan duramente. Bueno, después de todo, mi fauno es mío y me lo va a tener que devolver. Mi obra es mía y si se empeña en ello le pagaré el mármol. El desconocido cruzó por galerías y salones sin que nadie intentara impedirle la entrada. «Diablo», se dijo Miguel Ángel, ¿será acaso el secretario en persona a quien yo he tratado así? Acabo de hacer una hermosa tontería. El desconocido, sin volverse, empujó la puerta de una habitación lujosamente amueblada y enriquecida por objetos de arte de incalculable valor. El niño se detuvo en el umbral, asombrado y temeroso. Su seguridad acababa de hacer crisis y se creyó irremediablemente perdido. Acababa de ofender a un personaje lo suficientemente poderoso como para penetrar en las habitaciones de Lorenzo de Medici sin siquiera hacerse anunciar. Cuando trataba de aventurar una excusa, levantó los ojos y vio a su viejo fauno colocado sobre una antigua consola.
Bien ves, amigo mío, le dijo el desconocido con tono bondadoso y lleno de dulzura, que hice quitar tu viejo fauno del jardín para hacerlo colocar en un lugar más conveniente. Pero Dios mío, exclamó el joven artista asaltado por una nueva inquietud. ¿Qué dirá el príncipe al ver ese pobre esposo en medio de tantas obras preciosas? El príncipe te tiende la mano, amigo mío. Ven a estrechársela. Nicolás, ¿me harías el favor de anunciar y poner el tema siguiente? ¿Cómo no? Vamos a seguir entonces con Mascagni. Vamos con esta abertura fantástica que nos comentaba Estela también el año. Vamos al año 1900.
las obras, las de Mascagni, qué interesante. Bueno, y esto que estamos leyendo también, el asombroso Alejandro Dumas, escribiendo sobre Miguel Ángel. Bueno, decíamos que entonces Miguel Ángel, que estaba asombrado, se había encontrado nada menos que con Lorenzo de Medici. Cualquier otro hubiera caído de rodillas. Miguel Ángel, emocionado hasta las lágrimas, bajó la cabeza y estrechó cordialmente la mano que Lorenzo el Magnífico acababa de tenderle. De hoy adelante eres de esta casa, amigo mío. Aquí trabajarás, comerás en mi mesa. No haré ninguna diferencia entre tú y mis hijos. Pasa por mi guardarropa y haz que te den una hermosa capa violeta, exactamente igual a las que usan en días de fiesta Pietro y Giovanni de Medici. Monseñor, respondió el niño enternecido, antes de aprovechar de vuestros dones, permitidme correr a casa de mi padre. Quiero que también él participe de mi felicidad. Me ha arrojado de su lado como un hijo perezoso e indigno. Quiero regresar a él como hombre obediente y sumiso. Conozco a mi padre, es inflexible pero justo, y comprenderá, después de saber lo ocurrido, que lejos de arrepentirme tengo derecho a enorgullecerme de mi falta. A partir de este día puedo presentarme con la frente alta en todas partes, hasta en mi hogar, puesto que Lorenzo de Medici, el primer hombre de su siglo, me ha consagrado como artista. Está bien, hijo mío, puedes regresar a casa de tu padre y anunciarle que mi protección se extenderá igualmente a toda su familia. Desde hoy les está permitido presentarse al palacio para pedirme el empleo que mejor le convenga en Florencia. Y bueno, llegó el momento, ¿no?, que fue para la casa. El anciano Buonarroti almorzaba tranquilamente en su habitación, la que se había negado a abandonar después de la aventura de su hijo, cuando un violento golpe seguido de una tempestad de otros aún más violentos parecieron querer derribar su puerta. El ex podestá corrió a abrir él mismo y retrocedió 3 pasos ante el aspecto de Miguel Ángel, a quien de primer momento no lo reconoció. Pálido, agitado, la cabeza descubierta, las ropas en desorden, cubierto de polvo y yeso, el niño no hizo sino dar un salto desde la puerta hasta su padre para arrojarse en sus brazos. «Lejos de mí, desgraciado», exclamó el anciano, a quien tanta audacia lo hacía temblar de cólera. Padre mío, escuchadme por la gracia de Dios antes de repudiarme. No te acerques, hijo indigno, no me salpiques con tu barro. Pero en nombre del cielo, escuchadme un solo instante. ¿Pretendes obligarme a que te maldiga? Vengo del palacio de los Médicis. No quiero saber de dónde vienes ni lo que haces. Eso corre de tu cuenta y no de la mía. Tuve un hijo otrora que se llamaba Miguel Ángel. Debió ser, por lo menos así lo esperaba, la gloria, el sostén de mi familia, la alegría, el consuelo de mis últimos días. Pero ese hijo ingrato y rebelde ya no lo tengo, a Dios gracias. Se lo vendí al maestro Ghirlandaio por 18 florines. En nombre de mi madre, escuchadme, heme aquí a vuestras rodillas. Regresa a casa de los albañiles, allí está tu lugar. Mi lugar, dijo entonces Miguel Ángel, irguiéndose con orgullo, mi lugar está en los aposentos del príncipe. Padre mío, mi lugar está entre los primeros artistas de Florencia. Mi lugar está en la mesa de Lorenzo el Magnífico. Dios mío, el infeliz se vuelve loco, prorrumpió el pobre padre pasando de la cólera al escalofrío. Pero seguidme, padre mío, agregó Miguel Ángel con voz cortante y breve que ya no permitía dudar. Seguidme y veréis. Os digo que es el propio Lorenzo quien me estrechó la mano, quien me llevó a su palacio, quien os aguarda para ofreceros el empleo que queráis. Por Dios, ¿acaso se regatea con Miguel Ángel? El viejo Buonarroti estaba atontado. Sostenía su cabeza con ambas manos para concentrar sus ideas y se preguntaba en medio de una ansiedad extrema cuál de los dos, si él o su hijo, habían perdido la razón. Miguel Ángel, sin darle tiempo para reflexionar, o mejor dicho, para confundirse aún más, lo arrastró medio de buen grado, medio a la fuerza, hasta el palacio del Magnífico.
El ex podestá creía soñar, pues los guardias no cruzaban sus alabardas para cerrarles el paso y los cortesanos se alineaban respetuosamente al acercarse ellos. Llegados al gabinete del príncipe, un paje levantó un cortinado y el viejo Buonarroti, seguido de su hijo, se halló en presencia de Lorenzo. Señor Buonarroti, le dijo el príncipe acercándose cortésmente a su encuentro, os he hecho molestar a fin de pediros permiso para guardar a Miguel Ángel a mi lado y al propio tiempo para felicitaros de poseer en él a quien llegará a ser el más grande artista de su siglo. Mi casa será la suya. En cuanto se refiere a sus emolumentos, lo fijaréis vos mismo. No pongo para todo ello más condición que la que vuestro hijo os habrá comunicado, y es que me pediréis el empleo que más convenga a vuestros gustos y a vuestras costumbres. Os está acordado desde ya. Ludovico calló un instante antes de responder, pero un instante bastó a esa naturaleza enérgica y orgullosa para reponerse de su emoción y su sorpresa. Recordó que aquel que le hablaba era como él un ciudadano de Florencia y le tendió la mano sin rigidez pero sin bajeza. Le habló como un igual tiene derecho de hablar a su igual. Veo que mi hijo, dijo con voz firme, será pagado con creces y más allá de lo que merece si se eleva su sueldo a 5 ducados por mes. Y para vos, señor Buonarroti, y para mí, Lorenzo, hay un pequeño empleo en la aduana que solo puede ser dado a un ciudadano. Ese empleo lo solicito para mí porque estoy seguro de cumplirlo con honor. Siempre serás pobre y miserable, mi querido Ludovico, resolvió Ludovico riendo, puesto que teniendo la elección de un empleo conforme tu ambición, ¿te conformas con un pequeño puesto en la aduana? Es a lo que puede aspirar el padre de un albañil, respondió Ludovico. Pero la felicidad de Miguel Ángel no debía gozar de larga duración. Apenas había tenido tiempo de comenzar algunos trabajos de escultura que todavía se conservan como preciosas reliquias. Un bajo relieve que representa, según Vasari, el combate de los centauros, una virgen al estilo de Donatello, una estatua de Hércules, según unos en mármol, según otros en bronce, y que excepto sus biógrafos nadie ha visto. Cuando Lorenzo el Magnífico, atacado de una enfermedad misteriosa e incurable, marchó a morir a Careggi, rodeado de sus retóricos. En otra parte hemos referido su muerte. Concluyó como había vivido, más como poeta que como cristiano. Las artes y las letras perdieron un mecenas. Miguel Ángel perdió con él más que un protector, perdió un amigo. Volvió a su hogar dominado por profunda pena. A los 18 años ya veía quebrarse su carrera y todas sus magníficas esperanzas huían en un minuto. Pietro de Medici, el heredero, el sucesor de Lorenzo, debutó arrojando a un pozo al médico de su padre, actitud prometedora para aquellos que permanecieran al servicio del nuevo príncipe. Sin embargo, Miguel Ángel fue llamado a la corte. Aquel día nevaba abundantemente y el hermano de León X había despertado bulléndole grandes proyectos. Por algo era un Medici. Maestro, dijo al joven escultor, quiero que me hagas una figura colosal, un gigante que se eleve como por arte de encantamiento en un patio y sobrepase por lo menos en una cabeza la altura de las troneras de mi palacio. Ya que mi padre te había escogido como su escultor preferido, tu genio no debe estar por debajo de esta tarea. Ve y ponte a trabajar. ¿Pero en qué material queréis esa estatua? El material, respondió Pietro riéndose, lo hallarás en el patio en cuanta cantidad te haga falta. Por lo menos debe haber 1 metro de nieve. Es justo, dijo Miguel Ángel con amargura. Estoy a vuestras órdenes como estaba a las órdenes de vuestro padre. Solo que con la diferencia que cuando él mandaba hacer estatuas, él prefería el mármol a la nieve. Pero cada cual tiene sus gustos, monseñor. Y añadió por lo bajo, en tanto se alejaba. A tal príncipe, tal monumento. Confórmate, pobre espíritu, corazón cobarde.
Tu grandeza no durará mucho más que tu estatua. No por eso dejó de cumplir las órdenes de Piero con que escrupulosa exactitud y terminó su coloso antes que los rayos del sol comenzaran a derretirlo. Luego se retiró a una celda de Santi Espíritu donde pasaba sus días y sus noches, sombrío, triste, aislado, llorando a su benefactor y meditando sobre los destinos de su pobre patria. Fue durante ese austero retiro, cuando rodeado de cadáveres provenientes de un hospital anexo al convento, a la luz de una lámpara, Miguel Ángel se entregó a ese largo y perseverante estudio de la anatomía que debía ser para siempre su pasión predominante. Realmente un lecto de Alejandro Dumas, qué maravilla. Bueno, le vamos a pedir a Nicolás que ponga el tema siguiente. ¿Qué tema pondrías, Nicolás, ahora? Vamos a escuchar La Gota de la Bámbole, La Noche de Mascagni, un video grabado en el Conservatorio Mascagni. Bueno, lo recomendamos para que lo busquen en YouTube. Bueno, continuamos un poquito más con esta lectura que la verdad no tiene desperdicio y ya vamos a seguir el lunes próximo. Armado del escalpelo, interrogaba los músculos, estudiaba las fibras, ponía al descubierto el armazón del cuerpo humano. El fruto de sus vigilias fue un crucifijo en madera, un poco mayor del tamaño natural, el que donó al prior del monasterio que le había abierto un asilo donde por lo menos había podido trabajar en paz y ahorrarse la vergüenza de esos tristes días. Llegó el momento en que Florencia arrojó a Pietro de Medici como se arroja un sirviente. Un pobre ministro llamado Cardieri, cuyo empleo había consistido en ejecutar música
Todas las noches, para adormecer a Lorenzo el Magnífico, había predicho a Pietro pocos días antes de la catástrofe lo que iba a ocurrirle. Decía que su amo se le había parecido pálido, ensangrentado, las vestiduras desgarradas, y le había ordenado varias veces que anunciara a su hijo la desgracia que lo amenazaba. Pero Pietro, simulando fortaleza, se había burlado del músico y de su sueño. En cuanto al pobre Carlieri, prefirió no insistir en sus anuncios. No había olvidado los pozos de Careggi, claro, había hecho desaparecer al anterior. Fue por esa época cuando comenzaron las peregrinaciones de Miguel Ángel de Venecia a Bolonia y de Bolonia a Roma. En Venecia se encontró de pronto sin dinero y sin trabajo. En Bolonia existía una ley que imponía a los extranjeros llevar sobre la uña del dedo pulgar un sello de cera roja. Qué increíble esto lo desconocía totalmente. Careciendo de tan singular pasaporte, Miguel Ángel fue arrestado, condenándoselo a oblar una multa de 50 libras. Pero Giovanni Francesco Aldrovandi, espiritual gentilhombre de gran corazón, tomando bajo su protección al extranjero, hizo anular la sentencia y lo acogió en su casa con noble y generosa hospitalidad. Allí pasó sus noches leyendo a Dante y a Petrarca y sus días trabajando en obras que la benevolencia de su huésped le había procurado. Por ese entonces realizó para el altar de San Domenico, en la iglesia dedicada a ese santo, 2 pequeñas esculturas de 1 metro de altura, una de ellas representando a San Petronio y la otra a un pequeño ángel arrodillado de una dulzura y gracia encantadoras. Parece que estas estatuas, por muy menudas que fueran sus proporciones, alcanzaron tal éxito que un escultor del lugar amenazó seriamente a Miguel Ángel con el asesinato. El odio de los rivales aumentaba en proporción al talento del artista. Como puede juzgarse, se había progresado. En Florencia eran puñetazos, en Bolonia eran puñaladas. Se apresuró a regresar a su patria, que comenzaba a respirar apenas pasada la tormenta. Se hace remontar a esa época la ejecución de un pequeño San Juan y de un amor dormido, al que su propietario quebró un brazo, haciéndola pasar de inmediato por una pieza antigua. Tenía estas cosas Miguel Ángel y Leonardo también. La broma surtió su efecto tanto para el estatuario como la surtiera para la estatua, y el engañado fue esta vez un cardenal que pagó 200 ducados por un trozo de escultura que no hubiera querido ni gratis si hubiera sospechado que era moderna. Es verdad que el artista no obtuvo sino 30 escudos por esa suma, pues había vendido ese amor nada más que como obra suya, sin contar que todo el oro del mundo no hubiera decidido a Miguel Ángel a mutilar tan cruelmente su propia obra. Pero su eminencia fue castigada por su pecado. Los conocedores de esta índole son la providencia de los buhoneros. Bueno, ya vamos a seguir el lunes próximo porque estamos acercándonos al final. Así que vuelvo a decir que estoy enamoradísima de este libro de Alejandro Dumas. Es oro en polvo, realmente. Muchísimas gracias, Liliana de Berizo y Julio de Gonet, que me dice Nicolás que se han comunicado. Un abrazo enorme de radio para todos nuestros oyentes en esta familia tan maravillosa que constituimos todos los que amamos la radio. Estemos donde estemos y desde donde estemos. Muchísimas gracias, Nicolás, por estar ahí, por permitir que el programa salga al aire, y que supongo que nos vamos a ir también con una ¿cómo se llama? Con un intermedio o algo por el estilo. Exactamente, una grabación de 1978. Bueno, muchas gracias, Nicolás.